Bienvenidos a Más Voces, Más Bienestar, el podcast de la Secretaría de Salud donde tu voz se convierte en acción. Aquí la participación es real, genera cambios, nos compromete y nace desde el territorio. Este es un espacio co-creado con los líderes que mueven el modelo Más Bienestar. Únete a este diálogo para construir comunidad, porque participar es el primer paso para que juntos estemos bien. Más voces, más bienestar. Hoy nos encontramos nuevamente en un espacio para hablar, para conversar sobre la participación social en salud. Hoy tenemos grandes invitados, y como en todo proceso de atención en salud, detrás de cada proceso, de cada persona, hay una historia que contar. Y hoy la historia que vamos a contar es qué pasa con los medicamentos. Porque más allá de la prestación en los servicios de salud, casi siempre cuando uno va al médico o cuando está en un tratamiento, necesita algo fundamental y es los medicamentos. ¿Qué pasa con los medicamentos en Bogotá y cómo estamos trabajando desde la participación social en salud para fortalecer la disposición y entrega de los medicamentos a cada una de las personas que demandan servicios de salud? Y esto es lo que queremos conversar hoy. Para nadie es un secreto que el modelo de salud de Bogotá, busca precisamente entender los múltiples actores que actúan en el momento antes de que las personas se enfermen, pero cuando se enferman, cómo tenemos que articular la mejor respuesta posible para este proceso. Y por eso, desde el ejercicio de control social, porque si bien la normatividad nos dice qué tenemos que hacer y qué tiene que hacer cada uno de los actores en función de la entrega y disposición de los medicamentos frente a la prestación de los servicios de salud, no podemos desconocer que en el marco del sistema general y de los sistemas de general, que son tan amplios, a veces tienen múltiples actores, necesitamos que el ciudadano esté informado, empoderado y haga ejercicio de control social, precisamente para que cada uno de esos actores que conforman el sistema respondan en los tiempos y en función de las necesidades del usuario, en este caso, del ciudadano que está necesitando un medicamento. Por eso, hoy queremos tocar este tema. Desde la participación social, si bien ya está arreglado que el ciudadano puede ejercer ejercicios de participación social, la participación social en salud tiene múltiples esferas y múltiples virtudes en lógica de cómo el ciudadano puede participar, puede interactuar y puede exigirle a la institucionalidad una mejor y más oportuna respuesta y con mejor calidad frente a la prestación de los servicios. Y eso es un trabajo que hemos venido y se viene fortaleciendo históricamente en la Secretaría de Salud y que cada año o en función de algunas necesidades en particulares van emergiendo esta posibilidad y este mecanismo de participación. Eso es la veeduría social, que ejerce un proceso de control social sobre las instituciones responsables de implementar políticas, planes, programas, proyectos en virtud de la salud de los ciudadanos de Bogotá. Y por eso hoy tenemos unas grandes y un grande invitado. Uno es doña Luz Marina. Cuéntenos, doña Luz Marina, ¿quién es usted y cuánto hace que viene en procesos de participación social? Gracias. Mi nombre es Luz Marina Ortiz. Yo vengo de la localidad Quinta de Usme. Ya llevo bastantes añitos en esta participación. En veedurías como unos 8 o 10 años. Y pues estamos aquí representando a una comunidad grande, como es todo lo de la Subred Sur, y mi localidad como tal, la Quinta Usme. Don Guillermo, cuéntenos, ¿de dónde viene y cuánto hace que está en este proceso? Muchos años. Guillermo Urbina, de la localidad de Tunjuelito, comunal, más de 20 años. Tengo una emisora comunitaria, ando con los medios comunitarios de la localidad de Tunjuelito y estoy en control social en las veedurías, que tengo una personal, más de 20 años, y ahorita estoy con las veedurías de la Secretaría de Salud y con los medicamentos. Si usted nada como pez en el agua en este escenario. No, vamos. Doña María Ofelia, cuéntenos, ¿quién es usted y de dónde viene? Bueno, pertenezco a la Asociación de Usuarios del Hospital Tunjuelito, anteriormente llamaba así, a Copacos y a veedurías de control social.
Llevo varios años, no muchos, más o menos, no, poquitos, pero con mucho amor por la comunidad, ¿no? Que es la que nos embarga y el estar acá en este sitio. Lo dije al principio y creo que ustedes más que nadie nos pueden contar historias de lo que pasa detrás de la no entrega del medicamento. O lo que no, o lo que pasa detrás de la no agendamiento de una cita, o de la no prestación de un servicio, o de la dificultad para tener una autorización frente a un trámite particular en los servicios de salud. Sabemos que a partir de un contexto político y económico del país, el tema de medicamentos ha estado muy álgido, particularmente. Es uno de los más álgidos, de hecho, que hoy tiene Colombia. Particularmente porque la misma Corte Constitucional ya dijo que hay una desfinanciación de la UPC y eso ha hecho que el flujo de caja para poder proveer los servicios en salud, incluyendo los medicamentos, pues tenga dificultades. Y pues claramente todo esto llega a la vida de las personas y trastoca la vida de las personas. ¿Qué historias hay detrás de poder pensar una veeduría de medicamentos? ¿Qué historias tuvieron que vivir o qué historias tuvieron que acompañar para poder decir aquí necesitamos control social porque la disposición y entrega de los medicamentos no está funcionando? Bueno, uno de los casos fue que la comunidad, como nos vieron, como lo dice Ofelia y mi compañero, pertenecemos a unos espacios como son las asociaciones Copacos. La comunidad se acercaba y decía, ¿qué están haciendo ustedes para que nos den esta solución? Porque ya lo último de estos 3, 4 años se vio reflejada que ya ni una acetaminofén se lograba entregar. Entonces, desde ese espacio nosotros hicimos como una de visita a farmacias, a los diferentes lugares y se evidenció tiempos grandes para que al final le dijeran 2, 3 horas al usuario, le dijeran no hay el medicamento, así fuera el más mínimo, que es el que llamamos acetaminofén. Entonces hicimos como unas preguntas a aquellos usuarios, cuánto tiempo, cuánto tienen ustedes que no les han entregado medicamentos. Entonces vimos la necesidad en ese momento de los actores de aquellos espacios como asociaciones Copacos y todo lo relacionado con control social, de mirar, poner una voz de alerta, a quién nos dirigíamos, cómo era. Entonces se formó ahí, hace 2, 3 años más o menos, se formó la veeduría en medicamentos. ¿Cómo hicieron para encontrarse? Si hay otra historia que me quieran contar que motivó esta posibilidad de constituir la veeduría, bienvenida. Y después contémosle un poco a quien nos está escuchando en este momento y nos está viendo, cómo hicieron para organizarse, cómo hicieron para ponerse de acuerdo y decir, vea, montemos esta veeduría, cumplamos el procedimiento, pidámosle el acompañamiento de la Secretaría de Salud, que ya ahorita Flor nos va a contar un poco este ejercicio y también se va a presentar. Pero cuéntenos un poco qué hay detrás, qué los motivó a estar acá, cómo fue. Bueno, como dijo Luz Marina, habían muchos interrogantes, muchos inconvenientes hacia nosotros que somos la cara de la comunidad. Debido a eso, gracias a la Secretaría de Salud, hay que decirlo, se creó algo que se llama cliente oculto. Empezó desde el año 24, más o menos en septiembre. Debido a eso, ellos crearon unos mecanismos como eran unas encuestas, ir a las farmacias que dispensan medicamentos en lo público, que es donde nosotros le hacemos el control social, es en lo público, y la Secretaría de Salud empezó con eso. Después todos los que hicimos parte de eso, ahí no había veeduría todavía, pero todos los que hicimos parte del cliente oculto, se llevó la información hacia unos profesionales y ellos hicieron
todas las matrices, todo lo que y ahí se vio la necesidad de crear una veeduría. En ese tiempo se creó en diciembre, si no estoy mal, del mismo 24, pero por cosas de trámites empezamos en el 25. Todos los que hicimos parte en el momento del cliente de culto, empezamos a crear la veeduría, porque ya nos sentimos con la necesidad de hacerlo debido a todos esos inconvenientes, como lo dijo la compañera, que tenían todos los usuarios. Y gracias a la Secretaría de Salud empezamos nosotros con la veeduría. Y ahí se vio muchos inconvenientes en esos tiempos. Ya ahorita está más o menos así como en stand-by, pero ya en esos tiempos lideraron, hicieron oficios, la Capital Salud fue y los de la veeduría les hicimos énfasis en lo que estaba pasando y en qué centros, en qué unidades, porque en ese tiempo las unidades de servicios de algunas subredes entregaban los medicamentos. Entre comillas entregar, ¿no? En ese tiempo, pero entregaban, o sea, hacían parte de esa problemática que tenía la comunidad y ya era por sus redes, ¿no? O sea, y ya las quejas, los PQRs eran inmensos porque ya era directa a sus redes, ¿no? Entonces, debido a eso, somos 38, 28, 29. Hacemos parte de esa veeduría y ahí estamos trabajando. Y sí ha dado buenos impactos porque, como le digo, Capital Salud se apersonó y ya han bajado los PQRs por lo menos de esa situación. Flor, cuando hablaba que había invitadas de lujo, Flor Ángela trabaja en la Secretaría de Salud, es funcionaria, lleva no sé cuántos años, no voy a decirlo, que lo diga ella. Pero creo que lo más importante acá es resaltar que este trabajo de movilización social, Flor Ángela lo lleva en las venas, en la sangre, la motiva constantemente. Entonces, esto es importante resaltarlo porque también esto es muy importante en el ejercicio de la participación social, cuando uno se encuentra con servidores públicos dispuestos a servir como se establece. Flor Ángela, cuéntale un poco al ciudadano, al quien nos está viendo, ¿cómo fue ese proceso de acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud para lograr conformar esta veeduría como las muchas otras veedurías que hay que en otros frentes y en otros temas que se están liderando desde diferentes localidades y unas a nivel distrital? ¿Cómo es ese trabajo de acompañamiento para que el ciudadano que desee participar, que desee hacer ejercicios de control social pueda acceder a los mecanismos legales y constitucionales y ejercer el mecanismo de control social? Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Esto ha sido todo un proceso. Bueno, ¿cuánto llevo con el sector? Solamente 37 años y desde el año 2011 en la Secretaría de Salud. Cuando empezamos con todo la implementación del nuevo modelo, pues obviamente se da mucha importancia a lo que tiene que ver al eje de la participación social transformadora y obviamente el control social como derecho, como deber de la ciudadanía. Pienso yo que una de las cosas más importantes del control social es que uno ve la satisfacción del usuario de ver que su gestión da resultados de pronto un poco más evidentes que en otros procesos. Me explico, la asociación de usuarios, el Copaco llevan procesos, pero a veces los resultados no son tan evidentes como cuando yo veo que los recursos públicos sí se invierten en la obra, en la compra que nos dijeron que se iban a hacer. Entonces, bueno, surge todo el tema de medicamentos, como ya lo mencionaron nuestros veedores. En el año 2024 empieza a hacer ruido en el sistema esta situación y en ese momento, como lo dijo la señora Ofelia, y por un lineamiento de la administración, dijimos tenemos que sentarnos a ver qué hacemos. En una mesa de trabajo dijimos, implementemos la estrategia de cliente oculto, citamos muchas personas de la comunidad, fue una convocatoria abierta, llegaron, les contamos, les dijimos, la idea es que vayan, observen y vamos a ver qué encontramos. Pues como ya lo mencionaron ellos, no se encontró nada diferente a lo que ya estábamos viendo, un serio problema de la entrega de medicamentos, pero paralelo a eso también encontraron situaciones que en algún momento hasta absurdas podrían parecer, como por ejemplo que los medicamentos se guardaban en los baños de las farmacias,
como que no había, en algunos había baños, en otros no había baños, no había filas prioritarias, no había información. Entonces, toda esa información la condensamos y tenemos claro que la veeduría no va a solucionar el problema de los medicamentos, pero sí va a mostrar la visión de la participación de la comunidad. Es diferente a que un funcionario diga hay un problema, a que lo diga la comunidad. Entonces hicimos todo el proceso de constitución en el marco de la norma y hemos venido trabajando. No ha sido un proceso fácil porque es 29 personas con expectativas, con intereses, con anhelos propios. No siempre quisiéramos darle respuesta a todo, pero no lo logramos, pero vamos trabajando. Hemos seguido aplicando los instrumentos, cualificando. Nos ha tocado sentarnos a mirar cómo es que se analiza la información, porque tenemos datos, pero ¿para qué nos sirven? La idea es que sirvan para tomar decisiones y para aportarle al sistema. Ese es el objetivo de la veeduría, poder decir desde la perspectiva comunitaria nuestro aporte, nuestra sugerencia, lo que nosotros vemos que puede ayudar a solucionar el tema de los medicamentos es esto. Ellos se reúnen muy juiciosos el primer viernes de cada mes, llevan sus situaciones, hay momentos en que dicen, no, es que esto no mejora, pero también hay momentos en que dicen, no, sí, lo vamos logrando, porque es que es un proceso social. Entonces tiene altibajos, pero hemos venido aprendiendo todos, trabajando, cualificando, tenemos el apoyo de la veeduría distrital y eso ha hecho que el proceso se fortalezca. Ya estamos próximos a consolidar un primer informe donde vamos a mostrar qué es lo que se ha hecho y poderlo presentar para que sea objeto de revisión por las directivas de las entidades. Alguien que quiera participar y que yo quiero hacer parte de una veeduría de medicamentos o de cualquier tema, ¿cómo logra formalizarse en ese proceso? Es decir, solamente levanta la mano y dice yo quiero ser veedor, o hay que pasar por un procedimiento administrativo que te dé ese rol de veedor social. Este es un proceso abierto, democrático, donde toda la comunidad es bienvenida. Obviamente la norma nos dice algunas inhabilidades. Por ejemplo, un funcionario público no puede ser veedor porque entraría a ser arte y parte. Pero la Constitución también nos dice todos los ciudadanos del territorio podemos ser veedores. Entonces, la veeduría tiene un correo que es veeduría@gmail.com. Los interesados en vincularse al proceso lo pueden hacer a través de este correo, manifestarse. Lo invitaremos a una de las reuniones y empezaremos el proceso para hacer una actualización de un documento que se llama la resolución, que es el documento que le da piso jurídico a la veeduría. Entonces, Al ejercicio. al ejercicio. Entonces, la idea es que las personas que ejercen la veeduría estén ahí. Además, porque si van a hacer un seguimiento y les dice usted quién es, pues ese es el documento que certifica que efectivamente está haciendo un ejercicio de participación. Un documento que respalda. Excelente, eso es muy importante porque a veces creemos que solamente con levantar la mano y decir yo soy veedor y ya puedo ir allá a pararme frente a una puerta, decir me entregan esta información que claramente como ciudadano tiene su derecho al acceso a la información, pero cada proceso y cada mecanismo de participación tiene unos procedimientos que avalan y respaldan. Entonces, ciudadana que quiera participar en este proceso, ya saben que hay un correo donde pueden enviar la solicitud, donde pueden hacer parte de esta veeduría o de otras veedurías y que hay un respaldo normativo que posibilita el ejercicio de control social, particularmente en este objeto como en los demás. Ya tenemos eso. Ya hemos constituido desde 2024, diciembre de 2024 se constituyó la veeduría. De esa fecha a hoy, ¿qué se ha logrado? ¿Qué ha logrado este grupo de 29 personas desarrollando un proceso de control social con los diferentes actores del sistema? ¿Cómo han sido esos logros? No solamente desde el objeto de control social, sino también de ustedes en términos de poderse sentar, dialogar, comprender y mirar hacia el futuro precisamente para que la perspectiva social que fundamenta el ejercicio de control social no se pierda, no se vuelva cosas individuales, cúmulos de cosas individuales, sino la perspectiva social del ejercicio de participación. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué logros hay allí? Bueno,
Uno de los logros grandemente que hemos encontrado y que nos han facilitado la institución como tal es la capacitación. La capacitación que nos han orientado, nos han llevado a hacer una trazabilidad de trabajo, que ya hemos llegado a las gerencias, a la gerencia de Capital Salud. Ya nos hemos sentado a una mesa, a un diálogo con unas preguntas pertinentes y asertivas, que dentro de eso, aunque hubieron las respuestas, hay malestar, pero se ha sanado, perdón, y hemos llegado a otras para llegar hasta lo alto, porque no solamente Secretaría o de pronto Capital Salud o de pronto las redes nos van a, no, siempre haya como unos pasos a seguir y a llegar, pero dentro de eso, para que hablemos un mismo idioma, los 29, perdón, veedores, nos ha tocado tener que capacitarnos, porque nosotros como tal no somos ni médicos, ni gente, no, somos gente del común que si al caso tenemos un bachillerato, tenemos un técnico, es muy que digamos, muy mucho. Y dentro de eso la institución nos ha orientado cómo llevar a hacer una propuesta, un acta, a pedir, al reclamo, a cómo dirigirnos a aquellas entidades que van con respecto a esto de medicamentos, que nos den una respuesta asertiva para para poder llegar a poder hablar el mismo idioma. Porque siempre nosotros decimos, pero yo quiero mis medicamentos, pero no es que no es mis medicamentos, es los medicamentos de una comunidad en general, que por derecho los debemos de tener, porque eso es lo que va a mejorar una salud, ¿no? ¿Qué más tenemos como veeduría? Nosotros tenemos unos seguimientos que llamamos, son unos formatos que nosotros mismos, gracias al que estoy mirando, nos ayudó y la señora Flor a hacer, viendo las necesidades, qué era lo que debíamos de plasmar. Como acaba de decir mi compañera, no somos profesionales, no somos, bueno, entonces aprender a cómo diligenciarlo para que de una u otra forma se pueda captar lo que queremos decir. Eso es una parte que también es fundamental en una veeduría, porque sí, nosotros también lo podemos hacer en una agenda, también se puede, pero es rico tenerlo en un formato para poderla hacer la matriz, porque es lo que dijo la señora Flor, no se quede ahí. Entonces, para poderlo diligenciar y que todos lo podamos interpretar, es esos formatos que tenemos. Y en los estatutos que tenemos, reglamento que nosotros hicimos, que se duró como un año para poderlo hacer, porque como dijo el jefe Alejandro, ponernos de acuerdo es complicado. Entonces, que quite, que ponga, que no, que esto va, que no vaya. Todo eso es complicado. Entre más comunidad o compañero es más complicado la comunicación asertiva. Porque yo tengo mi razón de pronto y no la tuya. Entonces ahí venimos en intereses. Pero no hay conflictos. No de intereses, no de intereses. Conflictos, pero por la comunidad. Entonces, por diferentes, ya que nosotros cada uno lideramos o hacemos partícipe de algunas organizaciones, entonces llevamos la voz de ellos hacia hacerlo. ¿Ustedes sienten que han sido escuchados? Me gustaría escuchar también a Guillermo. Claro, porque, a ver, en la lógica hay un objeto de control social que se llama medicamentos. Y lo que uno espera cuando se constituye una veeduría es que los llamados del ejercicio de control social sean escuchados por la institucionalidad, ¿sí?
¿A quién les compete como entidad rectora de salud en el distrito? Pues a la Secretaría como primera entidad rectora, pero también la Secretaría, pues hacer las veces con las EAPB, con las prestadores de servicios, con los gestores farmacéuticos, con todos los actores que son muchos en el distrito para ponerlos de acuerdo para que realmente los medicamentos se entreguen en el lugar y el medicamento que es, en su completitud. Eso es un trabajo impresionante. Detrás de todo esto, la gestión y la coordinación y la posición institucional de la Secretaría es muy relevante en términos de poder, así como es difícil poner de acuerdo a 29 personas, ahora poner de acuerdo a todos los actores que por mandatos legales tienen una competencia y no se pueden extralimitar para que todos se coordinen y se articulen para que los medicamentos lleguen al punto donde las personas lo necesitan, pues es un poco más complicado. Eso no significa que no se deba hacer. En esa perspectiva, ¿ustedes creen que han sido escuchados en el ejercicio del control social? Pues que sí hemos sido escuchados, y tenemos el trabajo de que se hacen unos formatos, llenamos los formatos, consolidamos esos formatos para hacer un informe que vamos a entregar, y también nos acompaña en las reuniones algún representante de la veeduría distrital, siempre está con nosotros en las reuniones, también como nuestra referente en salud, que ella siempre está con nosotros. Entonces, por ese lado, estamos siendo escuchados. Estamos empezando a hacer un proceso para que nos vayan conociendo, empezando por ahí. Claro, pero el punto es que es importante que todos tengamos esta relación. El ejercicio ya técnico de la veeduría, de los formatos que ustedes refieren, pues es la disposición de la información dejando la evidencia de la problemática, particularmente el objeto de control social, y donde hay mayores puntos de interés o donde hay mayores puntos donde se tiene que hacer un mayor esfuerzo para garantizar la resolución de la problemática. Pero el distrito dijo, venga, sabemos que hay un tema de medicamentos. No lo vamos a resolver todo, ¿sí? Porque son múltiples los actores. Pero al menos con Capital Salud vamos a hacer una respuesta integral para responder a esta problemática que está identificada y por la cual se constituye una veeduría, ¿sí? Entonces, hoy que ustedes ya están empezando a ver la operación de los SER, de los Servicios Especializados Resolutivos, ¿ustedes creen que esta preocupación que emergió en el 2024 hoy está teniendo luces, al menos en los Servicios Especializados Resolutivos? Creería que sí, ¿no? Primero que todo, sí nos han escuchado, porque el susto que teníamos cuando ya las subredes dejaron de dar los medicamentos era más grande. Porque imagínense, los usuarios o nosotros de usuarios estamos acostumbrados de salir de la cita médica, de una vez nos entregan los medicamentos ahí en las unidades de servicio. Ahora no. Los únicos que están haciendo ese servicio es los SER. Pero para eso, ¿qué les tocó hacer a las subredes? Como dar con donación, el sitio que estaba de las farmacias, ¿sí? Entonces fue bueno porque ese sitio no se perdió. Entonces hicieron una relación entre Capital Salud y las subredes. Y les cuento, gracias a qué fue eso, pues a la presión y al ejercicio de control social. De las subredes tienen unas instalaciones, una responsabilidad, no les corresponde a ellos entregar los medicamentos, pero sí podían hacer un proceso de concertación administrativo con otra entidad para decir, venga, yo le pongo un lugar, usted trae acá los medicamentos y la persona sale de su cita médica y recibe el medicamento. ¿Qué estamos haciendo así? Resolviendo el problema de la disposición en el lugar de los medicamentos. Y materialmente se están haciendo cosas para que eso pase. Y esto es muy importante, que el ciudadano, que ustedes primero que ustedes reconozcan el trabajo y la labor que vienen haciendo, que ese trabajo y labor que vienen haciendo sí está teniendo un efecto sobre las decisiones de política y que eso sí le está resolviendo los problemas a la gente, los problemas que los motivaron a ustedes a constituir la veeduría. Entonces, esto es una cadena que a veces se centra en el pedacito, pero no ve
total del contexto. Pero cuando uno se sale un poquito de allí y ve el contexto, dice, venga, esas reuniones, esa constitución de veeduría y esas peticiones que hemos pasado y esos informes que hemos pasado, sí los están leyendo, sí están pensando que hay que resolver el tema de medicamentos y sí están ideando estrategias para resolverlos. Por eso es tan valioso el proceso de participación social y por eso es tan valioso el ejercicio de control social, porque es que a veces cuando estamos en la institucionalidad creemos que no la sabemos todas y no es real. Necesitamos estar de la mano del ciudadano, necesitamos escucharlo, necesitamos entender específicamente cuáles son las necesidades para poder pensar, actuar y resolver. Y es parte del encadenamiento. Entonces, por eso, cuando hablamos de participación social y hablamos de control social, todo tiene un efecto. Y el efecto es resolver problemas, mejorar la gestión pública y garantizar que el ciudadano pues tenga las mejores posibilidades. ¿Qué mensaje le dejan a este ciudadano, a esta ciudadana que está ya viéndonos y diciendo, oiga, qué interesante, vea, esa gente se sentó en 2024, hicieron una veeduría, han hecho formatos, actas, reuniones, se han puesto de acuerdo, a veces fácil, a veces no tan fácil. Ahí están pasando cosas con el tema de medicamentos, oiga, pero a mí me preocupa otro tema y yo quiero meterle la ficha a eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo los invitan a que se empoderen, hagan agencia de sus derechos, se organicen y puedan constituir veedurías para otros temas que tal vez aquí no los tengamos en la mesa, pero que son importantes movilizar? Dentro de eso, yo le recomendaría a mis compatriotas, a mis vecinos, que hay una serie de asociaciones, de líderes, que se están manifestando en la salud, que de pronto nos alleguemos a estos grupos y conozcamos, porque es que la salud no solamente es medicamentos, es una buena trato del médico con el paciente, es una buena cita a tiempo, es una serie de cosas que se dan, pero hay veces la institución no las puede dar en un lineamiento, pero ¿quién conoce más esas necesidades? El pueblo. Entonces el pueblo, vengan y pongamos la voz de alerta de aquellas cosas que nos están afectando, porque es que si nosotros todo nos lo comemos entero y nos quedamos callados y después criticamos, es que me están dañando, es que no me están aportando, pero ¿qué hacemos nosotros para que nos atiendan, nos den el medicamento, nos den unos exámenes y que sean a tiempo? No es que hoy me dijeron, usted le duele el dedo y me van a atender hasta el otro año. No, es la necesidad de que se manifieste el pueblo sanamente y respetuosamente y seremos escuchados. Y para eso estamos un grupo y yo los invitaría al resto de comunidad que también nos unamos y luchemos por un bien común y por una necesidad común en salud que tenemos actualmente. A la comunidad que participe. Hay muchos espacios de participación, no solo en salud. Todos los proyectos que haya de su alcaldía son economía de interés para todo el mundo. Entonces, que participen y creen su veeduría. Todo tiene derecho a tener su veeduría y tienen derecho a participar. Bueno, yo diría que nosotros tenemos derechos y deberes. Y si nosotros nos sentimos inconformes, no importa de qué se trate, de vías, de infraestructura, de lo que sea, nosotros debemos de hacer una voz de protesta sobre algo que no está funcionando. Todo el mundo, todo, desde mayores de 14 años podemos integrar una veeduría o a nivel personal o organizados. Gracias. Flor, desde la Secretaría, ¿qué invitación nos hace? Yo en primera instancia quiero agradecerles a los veedores porque ellos son personas que nos aportan día a día desde su experiencia,
trabajan de manera voluntaria y ad honorem. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, muy importante eso. Como ellos lo han dicho, la primera manera de defender los derechos es conocerlos. Entonces, la invitación es a que tengamos en cuenta que en nuestro país tenemos una ley estatutaria que dice que la salud es un derecho fundamental. Nosotros en la veeduría de medicamentos, y digo nosotros porque yo me siento parte integrante del grupo, no solamente estamos pendientes de la entrega del medicamento, sino de la información que se le da al usuario sobre la toma del medicamento, sobre los efectos, que es una situación que también nos puede afectar. Entonces, la invitación a todos los ciudadanos es, como ya lo dijeron aquí nuestros compañeros veedores, a que nos apropiemos de los derechos, a que conozcamos y que, pues que tengamos claro que la misma ley nos da la posibilidad de exigir de manera respetuosa, trabajando articuladamente y que se logran muchas cosas porque lo vemos a diario. Tenemos una red hospitalaria fortalecida, tenemos procesos de atención al ciudadano creados de manera colectiva. Entonces hemos evolucionado positivamente y un factor importante ha sido la participación comunitaria. Como siempre, es un placer escuchar historias, alrededor de lo que significa el sentido comunitario, el sentido de la participación social. Cuando nos empoderamos en torno a no solo a mis intereses, sino al interés de mi comadre, mi compadre, la gente de mi barrio, la gente de mi comunidad, es maravilloso. Es algo que moviliza y es algo que de verdad permite transformaciones sociales, y por eso la participación social transformadora es tan importante, porque nos permite entender que más allá de mi necesidad hay otras necesidades comunes que si nos unimos y trabajamos de manera coordinada, de manera conjunta, va a ser más fácil, primero, llegar a donde tenemos que llegar y segundo, generar las transformaciones que se necesitan generar. Por eso, muchas gracias. Por favor, no paren en este trabajo incansable, y también ojalá logremos que mañana sean muchos más veedores en este y en otros temas. Bueno, también un agradecimiento muy especial al IDEPAD, con el cual venimos trabajando de manera coordinada ya hace algún tiempo, precisamente para la movilización de la participación social en el distrito, y claramente nos vemos en un nuevo episodio. Más voces, más bienestar.